Mi novia abandonó a mi perro enfermo por celos, y cuando lo supe, ya era demasiado tarde. Mi nombre es Elmer. Tengo 29 años, y hasta hace poco, pensaba que lo tenía todo más o menos bajo control. Una relación estable, un trabajo que me da lo suficiente para vivir tranquilo, y a José. Mi perro. Mi compañero. Mi casa. Llevaba 3 años con Lucero, mi novia. Maestra de primaria, dulce, inteligente, paciente, o eso creía. Teníamos nuestras discusiones como cualquiera, pero en general, funcionábamos. Compartíamos fines de semana, alternábamos entre su apartamento y el mío, hacíamos planes para el futuro. Yo pensaba que estábamos construyendo algo serio. Real. Pero la vida, a veces, no avisa cuando va a cambiarte todo. Todo comenzó a torcerse hace un par de meses. José, mi pastor alemán, empezó a comportarse raro. Se notaba más cansado, dormía más, ya no saltaba cuando llegaba a casa. Pensé que era la edad, pero algo no encajaba. Lo llevé al veterinario sin pensarlo. Y ahí fue donde el mundo me dio un golpe sin previo aviso. Hemangiosarcoma. Cáncer. Uno de los más agresivos. Ya había sangrado por dentro. El veterinario fue claro, sincero, frío, como tienen que ser cuando las noticias duelen, semanas de vida, quizás un par de meses con suerte. Salí de esa consulta como si me hubieran vaciado por dentro. Temblando. Como si José fuera mi hijo, mi hermano, un pedazo de mí. Porque, en realidad, lo es. Estuvo conmigo cuando murió mi padre. Cuando perdí mi primer empleo. Cuando me dio ansiedad y no podía salir de casa. José no es una mascota. Es familia. Es hogar. Es lo más cercano a un amor sin condiciones que he conocido. Desde entonces, todo giró en torno a él. Cambié rutinas, bajé carga de trabajo, modifiqué mi agenda para estar presente. Le compré una cama ortopédica, le cocino pollo con arroz, lo paseo despacio, le doy sus medicinas a las horas exactas. Cuando se asusta en la noche, me levanto y le hablo bajito, como a un niño. Como a alguien que uno ama y no quiere dejar ir. Y Lucero, al principio estuvo. Me acompañó al veterinario, me sostuvo la mano cuando me temblaba. Me abrazó. Pero fue por poco tiempo. Con los días, empezó a cambiar. Primero fueron suspiros largos cuando hablaba de José. Luego, frases sueltas, otra vez con el perro, parece que ya ni existo, ¿no crees que estás exagerando? Quise entenderla. Quise pensar que simplemente se sentía desplazada. Me esforcé en no discutir, en explicarle. Pero la paciencia no le duró demasiado. Hace unos días, José tuvo un episodio terrible. Se quedó paralizado de repente. Yo entré en pánico. Me tiré al suelo con él, lo acaricié, le hablé, lo sostuve. Pasaron minutos eternos hasta que se estabilizó. Cuando por fin respiró con normalidad, levanté la cabeza y la vi a ella. Sentada en el sofá, brazos cruzados, cara de enojo. Estoy harta, Elmer, me dijo. Ya no puedo competir con tu perro. Me quedé mudo. No entendía. ¿Competir? ¿Con José? ¿Con alguien que se está muriendo? Esto ya no es una relación. Es un monólogo tuyo sobre medicinas, síntomas y comidas de perro. Me siento invisible. Una invitada en tu vida. Y cuando se muera, a ver si te acuerdas de mí. Esa frase. Esa última frase, me partió. Porque no es que no me acuerde de ella. Es que estoy viendo cómo se apaga mi mejor amigo, como cada día lo tengo menos. Y no me cabe en la cabeza poner una cena romántica por encima de eso. Cuando se fue, me quedé solo con José. Lo miré. Y él, con esos ojos grandes, apagados pero todavía llenos de amor, simplemente me miró también. No dijo nada. No pudo. Pero lo entendí todo. Como siempre. Y en ese instante supe que podía perder cualquier cosa, menos la lealtad que me tiene. Que no hay equilibrio posible cuando alguien que ama se está yendo. Y que si amar así me cuesta una relación, tal vez esa relación nunca fue verdadera. Pasaron días sin saber nada de Lucero. Me dejó enleído. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una reacción a las fotos de José que compartí. Y aunque en otro momento eso me habría hecho correr tras ella, esta vez no pude. No porque no me importara, sino porque simplemente no me quedaba energía. José seguía empeorando. Cada mañana me preguntaba si iba a despertarse. Si seguiría respirando. Si ese sería el último día. Y aún así, cada vez que lograba levantar la cabeza, cada vez que intentaba mover la cola al verme, sentía que valía la pena seguir luchando. Vivía en alerta constante. Cada jadeo, cada temblor, cada que dejaba de comer me hacía saltar del asiento. Empecé a dormir en el suelo, junto a su camita.
Tenía miedo de que se fuera en la madrugada, solo. Que muriera sin que le dijera por última vez cuánto lo amaba. Lucero volvió a escribirme cuando me desconecté por casi 2 días. Me reclamó que no respondía, que ella también estaba pasando por momentos difíciles, que no podía entender cómo era posible que la ignorara así. Intenté explicarle. Le conté lo del vómito con sangre, lo de las noches sin dormir, lo de las llamadas al veterinario a medianoche. Le dije que estaba al borde de un colapso emocional, que José estaba más cerca del final que nunca, que no era un capricho, que era duelo anticipado. Pero fue como hablarle a una pared. Siempre vas a tener una excusa para hacerme a un lado, me dijo. Cuando no es el trabajo, es tu perro. ¿Y yo cuándo? ¿Cuándo te va a importar lo que yo siento? Me quedé sin palabras. ¿Cómo podía explicarle que no era una excusa? Que estaba aferrado al último hilo de una vida que se me escapaba de las manos. Que amar no siempre se ve bonito. Que cuidar a alguien al final no es fácil ni justo, pero que no hacerlo sería imperdonable. Pensé que lo había entendido después de aquella conversación cara a cara. Pensé que lo de organizar tiempos, pedir ayuda a mi vecina, dividir espacios, todo eso lo habíamos acordado. Incluso me trajo una latita especial de comida que José adoró. Pensé que esa era su forma de decirte apoyo. Me equivoqué. Todo era una tregua. Un paréntesis que explotó apenas la balanza volvió a inclinarse hacia José. Me di cuenta de que Lucero no lo aceptaba. Solo lo toleraba. Y eso no es amor. El amor no tolera lo que le duele al otro. Lo acompaña. La frase que marcó el final no fue gritada. Fue escrita. Un mensaje, seco, sin filtro. Ojalá se muera de una vez y nos deje en paz. Así. Tal cual. Ni una palabra más. Ni una coma de arrepentimiento. Y ahí, se rompió todo. No con un portazo. Con un vacío helado. Apagué el celular. Me senté al lado de José. Y lloré. No de rabia. De impotencia. De saber que no se puede salvar algo cuando la compasión no existe. Que no hay forma de construir con alguien que ve al ser que amas como un estorbo. Lucero ya no era parte de mi vida. No después de eso. Y sin embargo, lo peor todavía no había llegado. Aún me cuesta escribir esto sin que se me cierre la garganta. Lo que pasó después no fue un error. No fue una discusión. No fue una mala palabra lanzada en caliente. Fue una decisión premeditada. Fría. Cruel. Ese sábado salí a hacer las compras. José había tenido una noche más o menos estable, y como llevaba días sin salir de casa, decidí ir a abastecerme. 3 horas. 3. No más. Dejé todo listo, su comida preparada, su camita limpia, sus mantas, agua fresca, sus medicamentos al alcance. Le di un beso en la cabeza, como siempre, y le prometí que volvía pronto. Cuando regresé, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio que no me gustó. José siempre sale a la puerta apenas escucha mis llaves. Siempre. Busqué por toda la casa. Debajo de la cama. En el baño. En el balcón. Abrí armarios por desesperación, como si un perro enfermo pudiera esconderse entre sábanas. No estaba. Me invadió un pánico que no puedo describir. Bajé corriendo las escaleras. Pregunté a los vecinos. Nadie sabía nada. Hasta que doña Silvia, mi vecina de toda la vida, me dijo algo que me heló. Vi a Lucero entrar a tu apartamento como media hora después de que saliste y luego salir con José. Pensé que tú la habías mandado. Sentí que el mundo se detenía. La llamé. Me temblaban las manos. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía oír el tono. Contestó como si nada. ¿Dónde está José? Le grité. Lo dejé fuera de la ciudad, me dijo. Cerca de unos campos, por donde está ese motel viejo. Tranquilo. Va a estar bien. Es un perro, Elmer. Antes de ser tu consentido, era un animal salvaje. Va a saber arreglárselas. Silencio. Mi mente no podía procesarlo. No podía entender que alguien que un día me dijo te amo fuera capaz de hacer algo así. ¿Qué hiciste? Esto te va a hacer bien, agregó. Ya era hora de que dejaras de sufrir tanto por él. Le colgué. Salí disparado hacia esa zona. Manejé sin saber cómo. Busqué entre caminos de tierra, terrenos baldíos, estaciones abandonadas. Llamé su nombre hasta quedarme afónico. Mostré fotos. Nadie sabía nada. Nadie lo había visto. Volví a casa destruido. Me tiré al suelo, grité, lloré, sentí que algo dentro de mí se rompía de forma definitiva. José no podía defenderse. No podía decir tengo miedo. No podía gritar ayuda.
Solo podía esperar. Solo. Abandonado. Puse carteles. Publicaciones. Ofrecí recompensas. Llamé a veterinarios de zonas rurales. Contacté grupos de rescate. No dormí. No comí. No viví. Lucero desapareció. La bloqueé de todos lados. No quería saber de su versión. No me interesaba. Porque no se trataba de una relación rota. Se trataba de una traición brutal a un ser indefenso. A alguien que confiaba. Pasaron días. Y cada uno de ellos fue un calvario. Hasta que el cuarto día, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté con el corazón en la garganta, esperando cualquier cosa menos lo que escuché. ¿Usted es el dueño de un pastor alemán? Vi uno que se parece mucho al de los carteles. Casi no podía hablar. El señor me explicó que vivía en una casa de campo, cerca del área donde Lucero lo había dejado. Dijo que había visto a un perro grande, flaco, desorientado, que no dejaba que nadie se le acercara pero que no se iba. Que cada tanto miraba hacia la carretera, como si esperara algo. Le pedí la ubicación. Ni siquiera colgué. Salté al carro y conduje como si la vida dependiera de ello. Porque sí, dependía. Era la vida de José. Y la mía también, de alguna forma. Cuando llegué, lo vi. Debajo de un árbol, sucio, con el pelaje enmarañado, las costillas marcadas como nunca. Tenía las patas lastimadas y la mirada apagada, pero estaba ahí. Vivo. Lo llamé. Apenas giró la cabeza. Pero al reconocer mi voz, hizo ese gemido suave que solo hacía cuando llegaba a casa. Y aunque no podía moverse bien, se arrastró hasta mí. Me arrodillé en la tierra y lo abracé con todo lo que tenía. Lo sentí temblar, pero también lo sentí ceder. Como si supiera que, después del infierno, finalmente volvía a estar a salvo. Ese momento no lo cambio por nada en este mundo. Lo llevé al veterinario de inmediato. Estaba deshidratado, desnutrido, débil hasta el límite. Le pusieron suero, lo estabilizaron, y el doctor, el mismo que nos había acompañado desde el principio, me miró con compasión y una verdad que yo ya sabía. Lo encontraste. Pero está muy al límite, Elmer. Durante los días siguientes, hice de mi casa un santuario para él. Dormía con él, le cocinaba, le hablaba, le ponía música suave, lo arropaba con sus mantitas favoritas. Doña Silvia pasaba a verlo y a ayudarme cuando podía. Me mandaba fotos cuando salía a comprar, como antes. José comía poquito. Me miraba con ternura. Se dejaba acariciar. Volvía a mover la cola muy suavemente. Y yo me aferraba a la esperanza. A veces le hablaba como si me entendiera. Aguanta, campeón. Estoy aquí. Ya estás en casa. Pero también sabía que ese cuerpo ya no podía más. Que esa lucha, por más milagrosa que fuera, tenía un final marcado. Y llegó. Una mañana lo encontré acostado, tranquilo, respirando apenas. Me miró. Y en esa mirada no había miedo. Había cansancio. Y aceptación. Lo llevé al veterinario con el corazón roto. Me ofrecieron seguir intentando. Pero su calidad de vida ya no existía. El dolor era más que evidente. Decidí acompañarlo hasta el final. Lo sostuve. Le hablé de todo lo que vivimos. De cuando lo adopté, de cómo mordía las patas de la silla, de cómo dormía conmigo cada vez que llovía. José murió en paz. Con mi mano en su pecho. Con mi voz diciéndole que era el mejor amigo que había tenido. Y cuando dejó de respirar, sentí que algo se apagaba en mí también. La casa ahora está en silencio. No hay jadeos nocturnos. No hay patas corriendo por el pasillo. No hay ojos que me sigan a cada paso. Solo queda el eco de todo lo que fue. De todo lo que dio. De todo lo que me enseñó sin decir una sola palabra. Después de que José partió, el mundo se volvió irremediablemente más silencioso. No es solo su ausencia física, el ruido de sus patas, su respiración, su forma de echarse a mis pies sin hacer preguntas, es el hueco invisible que dejó su amor. Porque José no fue un perro más. Fue mi compañero más leal. Mi constante. Lo enterré en un pequeño terreno fuera de la ciudad, en un rincón donde siempre daba el sol, donde el viento sopla con calma. Llevé su manta favorita, su peluche mordido, y una carta que le escribí la noche anterior. No pude leerla sin romperme. Así que la doblé y se la dejé junto al corazón. Volví a casa vacío. Me quedé de pie en el marco de la puerta por minutos, incapaz de entrar. Sabía que del otro lado ya no iba a estar. Que no iba a correr hacia mí. Que no me iba a mirar con esos ojos enormes que todo lo entendían. Y entonces, apareció Lucero. Mensajes. Llamadas. Notas escritas a mano en la puerta. Supuestas disculpas.
Palabras como no sabía lo que hacía, me dejé llevar por la rabia, no pensé que iba a doler tanto. Pero yo no podía escuchar nada. Porque no era solo lo que había hecho. Era como lo había hecho. Con premeditación. Con frialdad. Con esa arrogancia de quien cree que puede decidir por ti qué o a quien deberías amar. Nunca me pidió perdón por José. Me pidió perdón por haberme hecho enojar. Y eso fue suficiente para saber que ya no había nada más que hablar. Le devolví sus cosas. Le dejé sus llaves en un sobre con una sola línea escrita. Las cosas rotas no se reparan con excusas. Se entierran con dignidad. Bloqueé su número. A nuestra amiga en común le pedí que no me mencionara más nada de ella. No por odio. Por respeto a José. Porque esa historia ya no forma parte de la mía. Hoy la casa está en orden, pero no está llena. Me levanto y no hay nadie esperándome. Pero tampoco hay traiciones. Hay dolor, sí. Pero también hay calma. La calma que da haber amado hasta el último momento. La calma de no haberme rendido. A veces, mientras trabajo, me parece escuchar su jadeo suave. Su cabeza apoyada en mis pies. Me detengo, cierro los ojos, y lo siento. No necesito más. Porque lo que José me dejó no se mide en tiempo. Se mide en todo lo que me enseñó, que la lealtad no se promete, se demuestra. Que el amor verdadero nunca te obliga a abandonar a nadie. Y que hay personas que no merecen estar en tu vida si no saben convivir con lo que amas. José murió, pero no se fue. Está conmigo en cada decisión que tomo con el corazón, en cada límite que aprendo a poner, en cada cosa que ya no permito. Me enseñó a amar con los dos pies en la tierra. Y a dejar ir sin dejarme atrás. Gracias, amigo. Hasta siempre. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.